Soy entrenador de un equipo de fútbol de niños de 7 años. Hace unos días, una señora inscribió a su hijo y me exigió que saque mi delantero estrella para poner a su hijo en esa posición. Dice que si no lo hago, voy a frustrar el sueño de su bebé. Estaba parado en medio de la cancha de entrenamiento sosteniendo una tabla con sujetapapeles y un silbato, cuando una mujer a la que jamás había visto en mi vida comenzó a gritarme que si no ponía a su hijo de titular indiscutible le estaba provocando una lesión psíquica irreparable. Mientras los niños corrían en círculos detrás de un balón desinflado, ella ajustaba sus gafas de diseñador y me miraba como si yo fuera un criminal de guerra por sugerir que el niño empezara en la banca. Francamente, miro hacia atrás y todavía busco la lógica exacta de cómo terminamos sumergidos en semejante nivel de drama en una liga infantil comunitaria. Llevo 3 años trabajando como entrenador de fútbol en el club deportivo de nuestro barrio, un espacio humilde donde intentamos enseñar algo más que solo patear una pelota a niños de 7 años. Desde el primer día, mi filosofía de trabajo se ha basado en transmitir que la disciplina, la constancia y el respeto mutuo están por encima de cualquier privilegio o capricho individual. Todos los niños aprenden a rotar posiciones, a apoyarse entre ellos cuando pierden y a entender que el esfuerzo colectivo es la única vía para mejorar en el campo. La comunidad de padres siempre había sido bastante razonable, colaborando con rifas y animando a todos por igual desde las gradas durante los fines de semana. Para mí, este trabajo siempre ha sido una vocación tranquila donde el objetivo principal es que los pequeños se diviertan y aprendan valores sanos. En este equipo contábamos con un pequeño llamado Mateo, quien se había ganado a pulso el puesto de delantero estrella gracias a su tremenda dedicación en cada práctica. Mateo no solo era el jugador más hábil del grupo, sino también un niño extremadamente humilde que siempre compartía el balón y felicitaba a sus compañeros tras cada jugada. Su madre, Valeria, era el reflejo perfecto de esa buena educación, siendo una mujer impecable que jamás pedía tratos especiales y siempre estaba dispuesta a ayudar limpiando los conos o trayendo gajos de naranja para el descanso. La relación entre la familia de Mateo y el resto del club era fantástica porque todo el mundo reconocía el mérito del niño en la cancha. La dinámica era tan positiva que realmente daba gusto ir a entrenar todas las tardes después de mi trabajo regular. Faltaba poco para que comenzara la temporada local y el grupo se encontraba en su mejor momento de cohesión y entusiasmo. Los niños ya conocían sus roles básicos, se apoyaban en los ejercicios de pase y celebraban los goles en los entrenamientos como si fueran finales de campeonato. Los padres solían sentarse en los bancos de madera a conversar pacíficamente mientras observaban el progreso de sus hijos bajo el sol de la tarde. No había tensiones, no había reclamos absurdos y la comunicación con las familias fluía de manera directa y transparente. Realmente asumí que este año sería tan pacífico y productivo como los 2 anteriores. Toda esa paz se destruyó por completo un martes por la tarde cuando una mujer llamada Mariana apareció en las instalaciones del club. Llegó caminando con un aire de superioridad aplastante, luciendo ropa formal demasiado elegante para una cancha de tierra y arrastrando de la mano a su hijo Leo. Leo era un niño de 7 años con cara de despiste absoluto que miraba las mariposas del césped mientras su madre buscaba con la mirada al encargado del equipo. Mariana ni siquiera se molestó en saludar a los demás padres que conversaban cerca de la entrada. Caminó directo hacia el centro de la cancha interrumpiendo el ejercicio de calentamiento que yo estaba dirigiendo en ese momento. Con una actitud tajante, Mariana me anunció que acababa de inscribir a Leo en las oficinas del club y que venía a dejar las cosas claras sobre su participación. Sin darme espacio para darle la bienvenida al niño o explicarle la rutina del equipo, sacó una carpeta y me exigió que Leo fuera colocado de inmediato como delantero centro titular. Me explicó con un tono de voz muy elevado que su hijo tenía un talento natural superior que no podía ser desperdiciado en posiciones secundarias. Yo me le quedé mirando durante un par de segundos, intentando procesar si se trataba de una broma de bienvenida o de una cámara oculta. Leo, entretanto, tropezaba solo con su propio balón a un par de metros de nosotros sin prestar la menor atención a la charla. Intenté mantener la calma y le sonreí con amabilidad para bajar la tensión de su entrada triunfal. Le expliqué de la forma más pedagógica posible que en esta categoría todos los niños comienzan aprendiendo los fundamentos básicos y rotando por distintas posiciones. Le aclaré que la titularidad no se asigna por catálogo ni por solicitud previa, sino que se va construyendo según el ritmo de cada pequeño en los entrenamientos. Mariana cruzó los brazos, soltó una carcajada sarcástica bastante molesta y me dijo que su hijo no había venido a perder el tiempo aprendiendo a defender. Su tono comenzó a llamar la atención de varios padres que observaban la escena con evidente incomodidad desde la banda. Al ver que yo no tomaba su libreta para anotar a Leo en la alineación titular del próximo partido, la cara de Mariana cambió por completo de color. Se puso roja de la rabia y elevó el tono de voz hasta que sus gritos retumbaron en todo el predio deportivo. Exigió directamente que sentara en la banca a Mateo para darle la camiseta de delantero estrella a Leo a partir de ese mismo instante. Dijo que era inaceptable que un niño con el potencial de su hijo tuviera que esperar un turno detrás de alguien más.
Los niños detuvieron el entrenamiento y se nos quedaron mirando en total silencio ante el escándalo que la mujer estaba montando. Cuando intenté responderle que Mateo se había ganado su lugar con semanas de esfuerzo constante, Mariana rozó el límite absoluto del ridículo. Me juró con el rostro desencajado que negarle el puesto de delantero titular a su bebé le causaría un trauma psicológico irreversible de por vida. Aseguró que la frustración de no ser la estrella del equipo destruiría el autoestima de Leo para siempre y que la culpa médica caería sobre mis hombros. Escuchar a una persona argumentar daños de salud mental a largo plazo en un niño de 7 años por no ser titular en una liga de barrio me pareció delirante. La desproporción de sus palabras demostraba una desconexión total con la realidad de un deporte infantil. Mi paciencia tocó fondo cuando Mariana volteó la cabeza y comenzó a mirar a Valeria con un desprecio descarado. Valeria estaba sentada pacíficamente en la tribuna y no había dicho una sola palabra, pero Mariana la señaló como si fuera la culpable de un complot en su contra. La miró de arriba abajo con una mueca de asco, sugiriendo en voz alta que el club tenía preferencias cuestionables con ciertas familias. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo mientras los demás padres miraban la escena indignados. La actitud de Mariana ya no era solo insistente, sino profundamente maliciosa hacia personas inocentes. No contenta con los insultos velados hacia Valeria, Mariana comenzó a amenazarme abiertamente con represalias legales y administrativas. Aseguró que se encargaría personalmente de arruinar mi carrera como entrenador por arruinar el futuro profesional de su hijo Leo. Afirmó que tenía influencias dentro de la comunidad y que no iba a permitir que un simple instructor de barrio bloqueara el camino a la grandeza de su pequeño. Cada frase que salía de su boca era más desatinada que la anterior, dejando claro que no escuchaba razones ni respetaba el entorno. Los padres en las gradas empezaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por semejante nivel de hostilidad en una simple tarde de entrenamiento. A pesar de la tormenta de gritos que estaba cayendo sobre mí, opté por mi postura habitual de mantener la cabeza fría y no engancharme en una discusión callejera. La miré fijamente a los ojos, respiré hondo para no perder la compostura y mantuve un tono de voz completamente neutral. Le dejé muy claro que en este club las posiciones se ganan únicamente con sudor, compañerismo y trabajo en la cancha, sin excepción alguna. Le reiteré que no iba a despojar a ningún niño de su lugar asignado por presiones externas o berrinches de los adultos. Mi negativa fue tan firme y pausada que Mariana pareció quedarse sin aire por un segundo al ver que sus amenazas no surtían efecto. Al darse cuenta de que no lograría amedrentarme con su show, Mariana recogió su bolso con un gesto brusco y tomó a Leo del brazo. El pobre niño ni siquiera entendía por qué su madre estaba tan alterada y casi se tropieza con las cuerdas de las redes mientras salían de la cancha. Mariana se fue echando humo por la boca, volteándose cada 3 pasos para señalarme con el dedo frente a todos los presentes. Prometió a viva voz que esto no se quedaría así y que no descansaría hasta ver corregida semejante injusticia. Su salida dramática dejó un silencio sepulcral en toda la instalación deportiva durante varios segundos. Una vez que la mujer cruzó la puerta de salida, me acerqué al grupo de niños para calmar los ánimos y reanudar el entrenamiento con normalidad. Los pequeños retomaron los ejercicios entre risas, mientras yo aprovechaba para acercarme un momento a Valeria y pedirle disculpas por el mal rato que había tenido que presenciar. Valeria me respondió con una sonrisa tranquila, agradeciéndome por haber mantenido la firmeza y por defender el esfuerzo de su hijo Mateo. Sin embargo, por la mirada de rabia que Mariana había dejado grabada en el aire, supe que aquel episodio no era más que el primer capítulo de un problema mayor. Decidí que mi mejor defensa a partir de ese momento sería mantener los ojos bien abiertos y registrar todo en silencio. Esa misma noche, al llegar a mi casa, anoté detalladamente en mi libreta personal cada palabra y cada amenaza que Mariana había lanzado durante la tarde. Como estratega silencioso, sé muy bien que a las personas dominadas por su propio ego no hay que combatirlas con gritos, sino con hechos documentados e irrebatibles. Tenía la certeza absoluta de que una persona con ese perfil no se rendiría tan fácilmente y buscaría cualquier resquicio para salirse con la suya. Mi plan era dejar que actuara libremente mientras yo acumulaba datos precisos sobre cada uno de sus movimientos. La prioridad absoluta seguía siendo proteger la tranquilidad de Mateo y de todo el equipo, pasara lo que pasara en las semanas siguientes. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, avisen a urgencias que necesitamos reservar un espacio en terapia intensiva para el trauma devastador de no jugar de titular en la liga barrial a los 7 años. Seguro el niño va a necesitar 10 años de psicoanálisis por no meter goles en una cancha de tierra los sábados por la mañana. Qué manera de exagerar la vida de un niño que probablemente solo quería ir a comer helado después de correr un rato. Respuesta de OP. La desconexión de esa señora con la realidad bordeaba lo astronómico y la verdad daba entre risa y lástima. Lo más irónico de su discurso sobre el trauma profesional es que Leo ni siquiera sabía atarse las agujetas de los tacos todavía y se tropezaba solo. Ella estaba proyectando sus frustraciones personales en un niño que solo miraba las mariposas del campo. Usuario Anónimo 2 dice,
Te entiendo perfectamente porque fui entrenador de básquet infantil y me tocó una madre calcada a esa. La señora pretendía que su hijo fuera el portero del equipo de fútbol de la escuela, pero exigía formalmente que jugara sin guantes para no arruinarle la piel de las manos. Los padres en los deportes de los niños se están volviendo completamente locos y cada año empeoran. Respuesta de OP: definitivamente esto se ha convertido en una epidemia de adultos queriendo vivir sus fantasías de grandeza a través de niños de 7 años. Escuchar historias como la tuya me confirma que estos personajes siguen exactamente el mismo manual absurdo en todos lados. Por eso aprendí que la única forma de sobrevivir como entrenador es marcar un límite de piedra desde el mismísimo primer día. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. Las cosas en los entrenamientos se habían mantenido relativamente calmadas en apariencia, aunque la presencia de Mariana en las tribunas seguía generando una vibra bastante pesada. Ella se limitaba a sentarse en la última fila con los brazos cruzados, mirando su teléfono y haciendo llamadas en un tono sospechosamente bajo. Yo continué con los entrenamientos regulares sin darle mayor importancia a su actitud, enfocado en afinar los pases de Mateo y en integrar a Leo pacíficamente al resto del grupo. Sin embargo, era evidente que Mariana estaba planeando su siguiente movimiento tras haber fallado en su primer intento de intimidación directa. El conflicto dio un salto cuantitativo el jueves por la tarde cuando Mariana me abordó justo cuando estaba guardando los balones en la bodega. Me dijo con una sonrisa falsa que necesitaba hablar conmigo a solas en su auto para arreglar un asunto de alta importancia institucional. Aunque no tenía ningún deseo de reunirme con ella en privado, acepté escucharla en el área de la cafetería del club para mantener el asunto a la vista de todos. Mariana sacó de su bolso de cuero una elegante carpeta dorada y la puso sobre la mesa con un aire de absoluta victoria. Dentro de la carpeta había un contrato redactado minuciosamente por ella misma. El documento era nada menos que una oferta de patrocinio gigante para equipar a todo el equipo con uniformes de gama alta importados. Prometía pagar camisetas profesionales, tacos de marcas reconocidas, maletines personalizados y hasta la hidratación de toda la temporada para los niños. Toda esa generosidad aparente venía atada a una cláusula diminuta pero contundente redactada en negrillas en el centro de la página. La cláusula estipulaba que, a cambio de la donación, Leo debía ser designado como el delantero titular indiscutible en absolutamente todos los partidos de la liga. Mariana me miró con autosuficiencia y me dijo que con ese dinero el club saldría de la mediocridad en la que se encontraba sumergido. Intentó venderme la idea como un negocio redondo donde todos ganaban y nadie perdía absolutamente nada. Me sugirió con bastante descaro que podía inventar cualquier excusa deportiva para sentar a Mateo y darle la camiseta número 10 a su hijo. Lejos de impresionarme con la cifra monetaria, el gesto me pareció un intento descarado y torpe de comprar los méritos de un niño de 7 años. Miré la carpeta, miré a Mariana y le rechacé el soborno directamente en la cara sin temblarme la voz ni un solo segundo. Le dejé claro que la dignidad del equipo y el trabajo honesto de los niños no tenían un precio en dólares. Mariana no podía creer que estuviera desaprovechando miles de dólares en equipo deportivo por lo que ella calificó como un capricho ético ridículo. Mientras ella comenzaba a alterarse de nuevo, guardé discretamente una copia firmada de su propuesta formal en mi maletín argumentando que me quedaba con una copia de archivo. Ella ni se dio cuenta del error fatal que acababa de cometer al dejarme un rastro en papel de su chantaje. Profundamente herida en su orgullo por el rechazo de su dinero, Mariana decidió cambiar radicalmente de estrategia durante los días siguientes. En lugar de atacarme a mí en la cancha, volcó todo su veneno contra la familia de Mateo para intentar desgastarlo socialmente. Empezó a acorralar a las madres de los otros niños a la salida del club para difundir chismes venenosos sobre la situación económica de Valeria. Inventó que Valeria no pagaba las cuotas a tiempo y que recibía tratos de favor porque el club le regalaba las inscripciones por lástima. El rumor se propagó rápidamente entre un pequeño grupo de padres suspicaces, creando un ambiente enrarecido en las tribunas que amenazaba la armonía del equipo. Valeria empezó a notar las miradas de reojo y los murmullos a sus espaldas cada vez que llegaba a los entrenamientos con Mateo. Aunque ella intentaba hacérsela fuerte, era evidente que los comentarios maliciosos sobre su vida privada le estaban afectando profundamente. Mariana disfrutaba paseándose por la entrada del predio mirando con desprecio a Valeria cada vez que se cruzaban en el camino. No contenta con sembrar cizaña en el grupo de padres, Mariana decidió llevar su ofensiva al plano administrativo oficial del club. Presentó una queja formal redactada en términos legales ante la junta directiva del centro deportivo exigiendo mi despido inmediato. En el documento me acusaba formalmente de ejercer un favoritismo escandaloso, discriminación arbitraria y maltrato psicológico hacia su hijo Leo. Afirmaba que yo estaba destruyendo el ambiente deportivo del barrio para beneficiar indebidamente a la familia de Mateo. La junta directiva me citó a una reunión de emergencia para pedirme explicaciones sobre la denuncia formal que acababan de recibir en su escritorio. El presidente del club lucía preocupado porque Mariana había amenazado con armar un escándalo público si no se tomaban cartas en el asunto.
Yo escuché atentamente las preocupaciones de los directivos sin mostrar un solo rasgo de pánico o alteración en mi rostro. Como estratega silencioso, sabía que este era exactamente el momento en que su propia trampa se cerraría sobre ella. Para contener el golpe y desarmar la mentira por completo, abrí mi maletín y saqué la copia física del contrato de patrocinio que Mariana me había entregado. Les mostré a los miembros de la directiva la propuesta firmada donde ella condicionaba miles de dólares a la titularidad obligatoria de su hijo. Los rostros de los directivos pasaron de la preocupación al asombro absoluto al leer negro sobre blanco el chantaje financiero de la mujer. El papel probaba de forma irrefutable que no existía ningún favoritismo, sino una negativa firme de mi parte a vender los puestos del equipo. Para rematar mi reporte formal y dejar su acusación totalmente destruida, llamé a declarar a 3 padres de familia de absoluta confianza del equipo. Estos padres habían presenciado los ataques verbales de Mariana en la cancha y estaban al tanto de los chismes falsos que difundía sobre Valeria. Ellos entregaron sus testimonios por escrito y respaldaron de manera unánime mi trabajo ético como entrenador ante las autoridades del club. La directiva quedó completamente impresionada por la solidez de mis pruebas y la pulcritud de mi documentación. El presidente de la directiva archivó la queja de Mariana inmediatamente y le envió una advertencia por escrito sobre la falsedad de sus acusaciones. Mariana quedó desarmada en el terreno administrativo, pero su nivel de rabia creció exponencialmente al ver que su plan había fracasado. El ambiente en el club se volvió aún más tenso porque ella no mostraba ninguna intención de retirarse o aceptar las reglas del juego. Yo sabía que haberle cerrado la puerta de la directiva solo la empujaría a buscar vías más desesperadas e irracionales. Durante los entrenamientos posteriores, mantuve una actitud profesional intachable tanto con Leo como con el resto de los niños en el terreno de juego. Leo seguía asistiendo a los entrenamientos, totalmente ajeno a las guerras maquiavélicas que su madre estaba montando a espaldas del equipo. El niño mostraba ganas de aprender, aunque su nivel físico y técnico estaba todavía muy por detrás del ritmo de juego de Mateo. Yo me aseguré de darle a Leo la misma atención y corregir sus pases con la misma paciencia que a todos los demás. Mariana observaba los entrenamientos desde la distancia con una mirada cargada de resentimiento puro al ver que su hijo seguía en el equipo rotativo. Su estrategia de soborno y difamación había rebotado directamente contra su reputación, pero su ego inflado le impedía dar un paso atrás. Por mi parte, continué guardando cada documento, cada mensaje y cada registro de sus acciones en mi archivo personal con absoluta serenidad. Sabía perfectamente que las personas con esa clase de obsesión siempre terminan dando un paso en falso definitivo por su propia desesperación. Usuario Anónimo 1 dice, hay que ser una mente maestra del crimen para redactar por escrito un contrato de soborno y dejártelo firmado en las manos. Me impresiona el nivel de torpeza de esta señora al pensar que estaba haciendo una jugada magistral de negocios cuando en realidad te estaba entregando la prueba de su propio chantaje. La gente con dinero de verdad cree que las leyes del sentido común no aplican para ellos. Respuesta de OP. Es que ella estaba genuinamente convencida de que el brillo de los miles de dólares en equipo importado me iba a cegar por completo. En el documento redactó literalmente la frase, el menor Leo ocupará la camiseta número 10 y la posición de delantero titular en la totalidad de los minutos del torneo. Me facilitó todo el trabajo archivístico dejándomelo en papel membretado. Usuario Anónimo 2 dice, honestamente creo que debiste haber aceptado los uniformes de gama alta porque los otros niños del equipo no tienen la culpa de las locuras de esa madre. Al final del día, el patrocinio habría beneficiado a todo el club y podrías haber negociado la rotación de Leo de alguna manera más suave. A veces hay que ser un poco más flexible por el bien común del grupo. Respuesta de OP, vender la titularidad de un niño de 7 años a cambio de camisetas bonitas es la receta perfecta para destruir la ética de cualquier proyecto deportivo. Si aceptaba esa clase de chantaje, le estaría enseñando al resto del equipo que el talento y el esfuerzo no valen nada frente al billetero de un adulto. Prefiero jugar con uniformes viejos y desgastados pero con la dignidad totalmente intacta. Ha pasado un mes desde la última actualización. Aunque la junta directiva le había dejado una advertencia firme sobre sus falsas acusaciones, la desesperación de Mariana escaló hacia un nivel de sabotaje directo y absurdo en las gradas. En lugar de entender las reglas del club, decidió que su nueva misión era hacerle la vida imposible al pequeño Mateo en cada entrenamiento. La mujer se presentaba en las tribunas cargando enormes cajas llenas de juguetes caros, videojuegos portátiles y figuras de colección de última generación. Su plan era usar esos regalos como un botín de persuasión directa para manipular a los compañeros de equipo. Durante los descansos de agua, Mariana llamaba a los niños a la reja de la cancha y les mostraba las cajas de juguetes con una sonrisa manipuladora. Les prometía regalarles los juguetes más caros a final de la tarde con una sola condición indispensable para el juego. La condición era que prometieran no pasarle el balón a Mateo bajo ninguna circunstancia durante los partidos de entrenamiento. Quería aislar al niño estrella en la cancha para hacer parecer que no tenía ningún impacto en el rendimiento colectivo del grupo. Para colmo de males,
Mariana comenzó a ejercer un acoso verbal directo e intolerable desde las tribunas durante los ejercicios de tiro al arco. Cada vez que el pequeño Mateo fallaba un remate o enviaba el balón fuera de los 3 palos, Mariana le gritaba comentarios despectivos a viva voz. Soltaba frases hirientes buscando desestabilizar emocionalmente a un niño de 7 años frente a todos sus compañeros. Mateo bajaba la cabeza confundido por los ataques de una adulta a la que ni siquiera conocía bien. Ver a una mujer adulta hostigando activamente a un niño en mi sesión de entrenamiento fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. De inmediato suspendí la práctica por unos minutos y promulgué un estricto código de conducta obligatorio para las gradas con el respaldo de la directiva. Establecimos sanciones claras que incluían la expulsión definitiva del predio para cualquier espectador que agrediera verbalmente a un jugador. Además, instalé una cámara de vídeo de alta definición enfocando permanentemente hacia las gradas y el terreno de juego para registrar cualquier eventualidad. Mariana se puso furiosa al ver la cámara instalada en el poste central y al leer el cartel del nuevo reglamento colgado en la entrada. Se acercó a la dirección del club hecha una fiera, amenazando con traer un bufete de abogados por lo que llamó una discriminación infantil contra su hijo. Aseguró que la cámara era una violación a sus derechos y que el código de conducta estaba diseñado exclusivamente para censurar su libertad de expresión. La mujer utilizaba términos jurídicos rimbombantes sin entender en absoluto el ridículo que estaba haciendo. La respuesta del club fue implacable y totalmente coordinada con el asesor legal de nuestra institución deportiva. Nos sentamos con el abogado del club y revisamos minuciosamente todas las filmaciones capturadas por la nueva cámara en la cancha. Las imágenes mostraban con claridad cristalina a Mariana gritándole insultos al niño y tratando de sobornar a otros menores con cajas de juguetes. Con todo ese material audiovisual y las bitácoras redactadas, el asesor legal y yo armamos un expediente sólido por acoso a un menor de edad. Le notificamos formalmente a Mariana que si continuaba con sus agresiones directas o sus amenazas de demanda, el expediente iría directo a la Fiscalía de Menores por hostigamiento sistemático. Al ver que teníamos pruebas en vídeo con audio nítido de sus gritos, Mariana se quedó momentáneamente muda y no tuvo más remedio que replegarse a las gradas sin decir una sola palabra. Sabía que un proceso por acoso infantil destruiría cualquier fachada de respetabilidad social que intentaba mantener. Mi trabajo silencioso de recopilación de evidencias estaba dando los frutos esperados una vez más. Mientras el conflicto entre los adultos alcanzaba niveles judiciales, yo decidí implementar una estrategia pedagógica dentro del terreno de juego para proteger a los niños. En cada sesión de entrenamiento, puse a trabajar a Mateo y a Leo juntos como pareja de ejercicios en los circuitos de pases y tiros. Quería que los dos niños compartieran tiempo real en la cancha lejos de los prejuicios y la toxicidad de los adultos. Mi objetivo era demostrar que el deporte une a las personas sin importar las locuras de sus padres. La respuesta de los niños fue sencillamente maravillosa y superó todas las expectativas que yo tenía planificadas. Leo, que era un niño noble pero influenciado por los berrinches de su madre, se sintió fascinado por la paciencia y el talento de Mateo en la cancha. Mateo, lejos de guardarle rencor por los gritos de Mariana, ayudaba a Leo a acomodar el pie para patear el balón correctamente. En cuestión de un par de semanas, ambos pequeños se volvieron grandes amigos dentro y fuera del entrenamiento. Se los veía corriendo juntos por todo el campo, compartiendo sus botellas de agua y riéndose a carcajadas durante las pausas del entrenamiento. La química entre ellos era tan genuina que el intento de Mariana por aislarlos fracasó de forma estrepitosa por la propia inocencia infantil. Los otros niños del equipo tampoco cayeron en la trampa de los juguetes caros que Mariana intentaba regalarles en la entrada. Prefirieron seguir jugando en equipo y pasándose el balón antes que prestarle atención a las cajas de regalos de una señora amargada. Valeria presenciaba todo desde la tribuna con una paz absoluta, viendo cómo su hijo manejaba la situación con una madurez ejemplar para sus 7 años. Se mantuvo al margen de cualquier discusión directa con Mariana, confiando plenamente en la estrategia de protección que el club y yo habíamos montado. Su actitud digna y centrada hacía contrastar aún más la conducta desquiciada e infantil de Mariana en las instalaciones. La comunidad de padres cerró filas alrededor de Valeria y Mateo, aislando socialmente a la agresora. Mariana tenía que presenciar diariamente desde la esquina de la grada cómo su propio hijo buscaba a Mateo para abrazarlo después de cada gol en los entrenamientos. Para una mujer movida por la envidia y el deseo de superioridad, ver a Leo idolatrar al niño que ella tanto odiaba era una verdadera tortura psicológica. Su rostro en las gradas reflejaba una mezcla de rabia contenida e impotencia absoluta ante la amistad naciente de los niños. Su plan de división se había desmoronado por completo por la fuerza de la convivencia diaria. A pesar de su evidente derrota táctica en la cancha, el ego de Mariana no le permitía retirarse en silencio ni aceptar que estaba en un error. Se la notaba cada vez más tensa, mordiéndose los labios en la tribuna y anotando cosas febrilmente en su teléfono celular. Yo podía sentir claramente que su cabeza estaba buscando una última carta desesperada para intentar destruir el proyecto deportivo.
El patrón de conducta de la indignada moral indicaba que pronto intentaría dar un golpe mediático o público de mayor escala. Yo continué registrando detalladamente cada fecha, cada vídeo guardado en el disco duro y cada incidente en el expediente del club. No bajé la guardia en ningún momento porque sabía que las mentes obsesivas no se detienen hasta chocar contra un muro de concreto. Mantenía a la directiva informada semanalmente y aseguraba que los niños siguieran disfrutando de sus entrenamientos sin enterarse de las tormentas de los adultos. El terreno estaba completamente preparado para cuando Mariana decidiera dar su siguiente paso en falso. Usuario anónimo 1 dice, intentar sobornar a niños de 7 años con cajas de juguetes en la entrada de la cancha parece sacado literalmente de un capítulo de caricaturas de los sábados por la mañana. Solo le faltó vestirse con capa negra y bigote postizo para completar el personaje de villana ridícula de televisión. ¿Qué nivel de desesperación tan absurdo el de esta mujer al ver que su dinero no compraba el talento de su hijo? Respuesta de OP, es que el nivel de caricatura era total y lo peor es que la estrategia le duró exactamente 5 minutos. Los niños tomaron un par de juguetes, se aburrieron a los 3 pasos y terminaron cambiándolos entre ellos por figuritas coleccionables para volverse a meter a la cancha a jugar. Los pequeños demostraron tener muchísimo más sentido común y madurez que esa señora con sus cajas de regalos. Usuario anónimo 2 dice, no entiendo la paciencia infinita de la madre de Mateo en todo esto. Si una mujer se pasa las tardes gritándole insultos despectivos a mi hijo de 7 años desde la grada, yo no me quedo sentada con los brazos cruzados en la tribuna mirando el teléfono. ¿Por qué Valeria nunca se levantó a encararla directamente cara a cara para ponerle un alto? Respuesta de OP, Valeria prefirió actuar de manera inteligente y confiar plenamente en el protocolo de protección que habíamos diseñado desde la directiva del club. Sabía perfectamente que encarar a una persona tan inestable en las gradas solo le daría el show mediático que Mariana estaba buscando desesperadamente. Mantener la serenidad y dejar que las cámaras de seguridad registraran todo fue la decisión más acertada para no caer en provocaciones baratas. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Las semanas previas al inicio del esperado torneo regional transcurrieron bajo una calma tensa mientras los niños afinaban su estrategia de juego en la cancha. Mariana había mantenido un perfil bajo en los entrenamientos, pero esa aparente paz no era más que el preámbulo de su jugada final. La mujer irrumpió en las oficinas centrales de la institución exigiendo la convocatoria inmediata de una asamblea general extraordinaria con todos los padres de familia y la junta directiva. Pretendía realizar esta reunión de carácter urgente justo una semana antes del debut del equipo en el torneo. En su solicitud escrita, Mariana juró públicamente que expondría una supuesta red de corrupción generalizada, manipulación y favoritismo, que según ella destruía el club deportivo. Amenazó abiertamente con llevar cámaras de televisión de los medios locales y periódicos de la ciudad si la Junta no accedía a sus peticiones. Sus exigencias para no armar el escándalo mediático eran radicales y no daban margen de negociación alguno. Exigía la expulsión inmediata del club de Mateo, de su madre Valeria y de mi persona como entrenador del equipo. La directiva volvió a convocarme con preocupación, temiendo que la amenaza de difamación mediática arruinara la reputación de la institución justo antes del torneo regional. Lejos de asustarme o mostrar inquietud por sus amenazas teatrales, respaldé de inmediato la realización de la asamblea extraordinaria. Les dije a los directivos que le concedieran el micrófono y la fecha que ella pidiera sin ponerle ningún obstáculo en el camino. Mi plan como estratega silencioso era dejar que caminara solita y con total confianza hacia la trampa que ella misma se había construido. Con la fecha de la asamblea fijada oficialmente para el siguiente viernes por la tarde, me dediqué a trabajar en silencio en la preparación de mi defensa. No le conté mi plan a nadie más que al presidente del club y al asesor legal para evitar cualquier filtración de información. Pasé varias noches organizando una presentación digital impecable que reunía cada cabo suelto de los últimos meses. Tenía perfectamente ordenados los archivos en carpetas clasificadas por fecha, hora y tipo de incidente. La presentación incluía los vídeos en alta definición capturados por las cámaras del predio donde se la escuchaba gritando insultos al pequeño Mateo. También adjunté la copia escaneada del contrato de patrocinio firmado por ella donde pretendía comprar la titularidad de su hijo por miles de dólares. Sumé a la carpeta los testimonios por escrito y firmados ante notario de los padres de familia que presenciaron sus ataques en la grada. Todo el material estaba dispuesto en diapositivas claras, objetivas y devastadoras para cualquier intento de victimización. Mientras yo terminaba de afilar las pruebas en mi computadora, Mariana se paseaba por las instalaciones del club con la barbilla en alto y una sonrisa de triunfo anticipado. Caminaba por los pasillos mirando a todos por encima del hombro, convencida de que su momento de victimización moral nos destruiría a todos públicamente. Se dedicaba a ensayar discursos dramáticos en el estacionamiento mientras esperaba a su hijo, hablando sola sobre la justicia deportiva y la ética infantil. Su nivel de arrogancia era tal que daba por sentado que la directiva temblaría ante su amenaza de ir a los medios. Lo más profundamente irónico e hilarante de toda esta situación ocurría dentro del terreno de juego durante los entrenamientos diarios.
Mientras Mariana soñaba con destruir al equipo, su hijo Leo estaba viviendo la mejor etapa de su corta experiencia deportiva. El niño se había dedicado a copiar meticulosamente cada pase, cada gambeta y cada tiro a gol que hacía Mateo en las prácticas. Leo no paraba de sonreír y repetía en voz alta ante sus compañeros que Mateo era su gran ídolo y su modelo a seguir en el fútbol. Leo llegaba temprano a los entrenamientos solo para pedirle a Mateo que le enseñara a cobrar los tiros libres por encima de la barrera de conos. Mateo, con su generosidad habitual, se tomaba el tiempo de explicarle cómo acomodar el cuerpo antes de patear para darle potencia al balón. Ver esa dinámica entre los dos niños era un espectáculo reconfortante que chocaba directamente con el odio enfermizo de Mariana. La realidad dentro del campo destruía por completo el relato de odio que la madre intentaba construir afuera. Mariana, cegada por su obsesión de salirse con la suya, ni siquiera se daba cuenta de lo que su propio hijo sentía y expresaba en la cancha. Ella solo veía la cancha como un campo de batalla para su ego herido y una oportunidad de demostrar su poder social. Se encargó de enviar mensajes de texto a todos los padres de familia recordando la fecha de la asamblea y prometiendo que rodarían cabezas. Los padres me mostraron esos mensajes de texto, riéndose de la desesperación evidente que transmitía la mujer en cada palabra. El ambiente previo a la asamblea se sentía como la víspera de un gran evento, pero con la tranquilidad absoluta de mi parte porque tenía las cartas ganadoras. Valeria me preguntó discretamente si debía preocuparse por las amenazas de expulsión que Mariana lanzaba contra su familia. Le aseguré con una sonrisa serena que mantuviera la calma y que asistiera a la reunión con la frente bien en alto. Le prometí que esa tarde se terminaría la pesadilla de una vez por todas sin que ella tuviera que mover un solo dedo. Llegó el día previo a la reunión y Mariana tuvo el descaro de cruzarse conmigo en la entrada de la bodega de balones. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo en voz baja que aprovechara mis últimos minutos como entrenador antes de ser despedido con deshonra. Yo me limité a mirarla fijamente, le dediqué un asentimiento de cabeza totalmente educado y continué acomodando los conos sin decirle una sola palabra. Mi falta de reacción a sus provocaciones la descolocaba, pero su ego le impedía ver que su estrategia estaba completamente vacía. El salón de actos del club fue equipado con un proyector de alta potencia y una pantalla gigante instalada justo en el centro del escenario principal. El asesor legal del club verificó que el equipo de sonido funcionara perfectamente para que cada audio grabado se escuchara con total claridad en la sala. Teníamos todo listo para que la asamblea se desarrollara de manera formal, garantizándole a Mariana el tiempo de palabra que había exigido. Estábamos listos para dejar que ella montara su show antes de soltar la evidencia inapelable. Esa noche no pude evitar sentir una mezcla de anticipación tranquila y profunda satisfacción por la forma en que los hechos se habían encadenado. La trampa no la había construido yo, sino su propia creencia desmedida de que su dinero y sus gritos podían pasar por encima de las normas de una comunidad. La causalidad era perfecta, cada mentira, cada intento de soborno y cada agresión documentada regresaría a ella en un solo bloque. Solo faltaba que se abrieran las puertas del salón al día siguiente para presenciar el desenlace. Me fui a dormir con la certeza absoluta de que el esfuerzo silencioso y la paciencia siempre prevalecen sobre el escándalo vacío de la gente soberbia. Al día siguiente se definiría no solo la permanencia del equipo, sino la dignidad de una comunidad entera de niños que solo querían jugar al fútbol en paz. Leo y Mateo se habían vuelto inseparables en la cancha, y ese detalle inocente sería la pieza final que Mariana jamás vio venir en su esquema. Estaba todo servido para la gran reunión del viernes. Usuario Anónimo 1 dice, último minuto en las noticias locales, red de corrupción masiva al descubierto en el torneo de fútbol de niños de 7 años por no darle la camiseta 10 al bebé de Mariana. Me muero de la risa imaginando a los periodistas de la ciudad montando una cobertura en vivo sobre quién se comió las rebanadas de naranja en el descanso. Qué ridículo tan supremo amenazar con la televisión por un berrinche infantil. Respuesta de OP, es que el nivel de teatralidad de esa mujer no tenía ningún sentido de la medida ni del ridículo. Mencionaba a los medios de comunicación como si estuviéramos jugando la Champions League, cuando nuestra liga barrial ni siquiera se transmite por radio comunitaria. Me costó bastante aguantarme la risa en la oficina cuando soltó esa amenaza frente a la directiva. Usuario Anónimo 2 dice, olvídate de la final del Mundial de Fútbol porque la asamblea extraordinaria de este viernes en el club va a ser el verdadero evento deportivo del siglo. Tengo las palomitas listas para ver cómo se le derrumba el circo a esa señora frente a 50 padres de familia enfurecidos. La paciencia con la que armaste todo el expediente demuestra que eres un maestro de la estrategia. Respuesta de OP, la anticipación en el ambiente se podía sentir desde el entrenamiento del miércoles, pero yo estaba totalmente tranquilo. Cuando tienes todas las pruebas en vídeo, los contratos firmados por ella y las declaraciones notariadas, no necesitas gritar ni desesperarte. La paciencia y los papeles archivados siempre le ganan al show y a la prepotencia. Han pasado unos días desde la última actualización. La tarde de la Asamblea General Extraordinaria llegó con un lleno total en el salón de actos principal del club deportivo.
Más de 50 padres de familia se habían congregado en las sillas de madera, generando un murmullo constante cargado de curiosidad y tensión por el espectáculo prometido. La junta directiva ocupaba la mesa de honor en la parte frontal, mientras yo permanecía sentado a un costado junto al proyector de vídeo con mi computadora portátil conectada y lista para funcionar. Mariana ingresó al recinto luciendo un traje impecable y una postura de víctima perseguida que no engañaba a nadie en la sala. El presidente del club dio inicio a la sesión leyendo el orden del día y concediéndole inmediatamente la palabra a Mariana según lo acordado previamente. La mujer caminó hacia el centro del escenario con un paso dramático, tomó el micrófono con ambas manos y fingió una respiración entrecortada para conmover al público. Comenzó su discurso con lágrimas teñidas de teatro, acusándome directamente de ser un monstruo desalmado que destruía las ilusiones de la infancia. Aseguró a gritos que mi favoritismo vil había dejado a su pequeño Leo en un estado de trauma psicológico profundo e irreversible. En medio de su actuación estelar, Mariana anunció con tono trágico que su hijo jamás volvería a pisar una cancha de fútbol por culpa del maltrato recibido en la institución. Afirmó que el niño se encontraba allí afuera, sumido en una profunda depresión y perdiendo su amor por el deporte por la injusticia que sufría a mis manos. Los padres presentes se miraban entre sí con gestos de incredulidad, conociendo de sobra la falsedad de sus palabras pero esperando mi turno para responder. Yo permanecía absolutamente inmóvil en mi silla, esperando el momento exacto para encender la luz del proyector y desplegar las pruebas registradas. Justo en el instante preciso en que yo levantaba la mano para presionar el botón de inicio de mi presentación en la computadora, un evento totalmente imprevisto interrumpió la asamblea. Desde el gran ventanal lateral del salón que daba directamente hacia la cancha contigua de entrenamiento, comenzó a escucharse un alboroto de risas y gritos infantiles sumamente escandalosos. El sonido era tan fuerte y alegre que atravesó las paredes de la sala, haciendo que Mariana se detuviera a mitad de su frase más dramática. Todos los presentes en el recinto voltearon la cabeza instintivamente hacia los ventanales para averiguar qué estaba sucediendo afuera. La escena que apareció a la vista de los 50 padres de familia fue sencillamente antológica y destruyó el circo en un segundo. En la cancha exterior iluminada por los reflectores de la tarde, Leo y Mateo estaban corriendo juntos abrazados por los hombros mientras celebraban un gol imaginario. Resultaba que el asistente técnico había sacado a los niños a realizar un juego libre mientras los adultos se reunían en el salón interior. Los dos pequeños estaban riéndose a carcajadas, totalmente ajenos al drama judicial que la madre intentaba escenificar en el escenario. La inocencia de la escena fue aún más allá cuando Mateo acomodó pacientemente el balón en el césped y le indicó a Leo exactamente cómo debía colocar el pie para rematar. Leo tomó carrera con enorme entusiasmo, pateó la pelota con la pierna derecha y mandó el balón directo al fondo de las redes entre los aplausos de sus compañeros. El niño saltó de la alegría gritando el gol con los brazos levantados, mientras Mateo lo levantaba en hombros para festejar el tiro perfecto. Toda la sala de actos observaba la escena en la ventana con una sonrisa colectiva que contagiaba a todos los directivos. El clímax del ridículo ocurrió cuando Leo volteó la mirada hacia el edificio central y divisó a su madre parada junto a la ventana del escenario con el micrófono en la mano. El niño, emocionado y lleno de orgullo por su logro futbolístico, corrió hacia la reja más cercana del salón y gritó a todo pulmón para que todos lo escucharan. Con una voz aguda y transparente que resonó en todo el salón, gritó: «Mamá, mira, Mateo es mi nuevo mejor amigo y me está enseñando a meter goles». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire con una claridad aplastante. El impacto de esa frase dicha por su propio hijo fue instantáneo y devastador para la mentira de Mariana. 50 padres de familia estallaron al mismo tiempo en una risotada masiva y retumbante que hizo temblar la estructura del salón de actos. Los miembros de la junta directiva no pudieron contener la risa y se cubrieron los rostros con las manos para guardar un mínimo de decoro institucional. Valeria se reía abiertamente desde su asiento mientras veía la cara de Mariana transformarse en un poema de humillación absoluta. Mariana se quedó completamente petrificada en el centro del escenario, con el micrófono todavía pegado a la boca y el rostro mudado a un rojo escarlata. El discurso sobre el niño traumatizado y encerrado llorando en casa se había desmoronado en 1000 pedazos por la pura inocencia y felicidad de su propio hijo. Ni siquiera hizo falta que yo encendiera el proyector ni que mostrara una sola diapositiva del expediente que había preparado durante semanas. El propio niño había desmontado la farsa con una sola frase llena de verdad y alegría infantil. El presidente del club tomó la palabra entre risas para preguntarle a Mariana si deseaba agregar algo más a su exposición sobre el supuesto trauma de su hijo. La mujer no fue capaz de formular una sola palabra coherente, soltó el micrófono de forma torpe sobre la mesa, recogió su bolso a toda prisa y salió corriendo del salón. Cruzó la cancha exterior esquivando a los niños, tomó a Leo de la mano sin dar explicaciones y se marchó a toda velocidad en su auto del estacionamiento. Ese fue el final definitivo de su intento de control sobre nuestro club deportivo.
La asamblea concluyó entre aplausos, felicitaciones generalizadas para mi trabajo como entrenador y un ambiente de fiesta absoluta entre los padres de familia. Todos los presentes celebraron la victoria del sentido común y la buena fe sobre la soberbia y la manipulación de una persona desquiciada. Me acerqué a la computadora, cerré la presentación que jamás hizo falta proyectar y me fui a celebrar con Valeria y los demás padres en la cafetería del club. La paz había regresado de forma definitiva a nuestra institución comunitaria. Pocas semanas después, nos enteramos por comentarios de la liga que Mariana tuvo que cambiar a Leo de club deportivo y matricularlo en un centro del otro extremo de la ciudad. El ridículo social al que se expuso frente a toda la comunidad del barrio fue tan grande que no pudo volver a mostrar la cara por nuestras instalaciones. Nos llegó el chisme de que intentó aplicar la misma estrategia en su nuevo club, pero los entrenadores de allá ya estaban advertidos de sus antecedentes y no le permitieron ni una sola exigencia. En cuanto a Leo y Mateo, el fútbol les regaló una lección hermosa de compañerismo que superó con creces cualquier veneno que la adulta intentó sembrar entre ellos. Aunque Leo ya no juega en nuestro equipo, supe que ambos niños se siguen enviando mensajes y felicitaciones en sus cumpleaños a través de los teléfonos de sus familias. Mateo continuó brillando como nuestro delantero titular durante todo el torneo regional, guiando al equipo con su humildad y su talento natural dentro del campo de juego. Hoy miro hacia atrás con una enorme sonrisa mientras guardo los balones en la bodega al finalizar cada jornada de entrenamiento en la cancha de tierra. Mi equipo terminó haciendo un torneo sensacional, pero el mayor trofeo de la temporada fue ver cómo la inocencia de los niños aplastó el ego inflado de los adultos. El trabajo duro, la paciencia y los límites firmes siempre darán los mejores frutos tanto dentro como fuera de la cancha. Sigo entrenando a mis pequeños de 7 años con la misma pasión, sabiendo que el trabajo en equipo siempre vencerá a la soberbia de cualquier persona.